Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para que sea Él hablando a cada uno de nosotros a través de este estudio del libro de Isaías. Estamos con la segunda parte. Oramos. Señor, te damos gracias. Dirige tú este momento especial, Señor, del estudio de tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y que en cada corazón, Señor, de los que estamos conectados, podamos, Señor, recibir un mensaje directo para nosotros. Dirige, Señor, mis labios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponerles la presentación. El día de hoy vamos a estudiar los capítulos del 2 al 5. En la primera parte del martes anterior estuvimos estudiando las generalidades del libro de Isaías y también el capítulo 1. Creo que ya está la presentación ahí. Ustedes pueden verla y en una esquinita me ven a mí, ¿verdad? Así que ahí tenemos el estudio de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Tenga su Biblia abierta porque vamos a leer algunas partes de la Biblia. Gloria al Señor. Ahí tenían ustedes la parte que vamos a estudiar, la parte 2 de este estudio que Dios me ha permitido preparar. Sé que hay algunos conectados que han estudiado un poquito la palabra de Dios en el bíblico y tal vez me podrían ayudar ayudando a dar comentarios, ¿verdad? Vamos a la primera parte de esta noche, el capítulo 2. El capítulo 2 tiene dos temas. El primer tema es el reinado universal de Jehová, versículos del 1 al 4. Vamos a leer estos versículos, capítulo 2 de Isaías. Isaías 2, versículos del 1 al 4. Si lo tienen, lo leemos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Usted y yo vamos a estar en ese reinado universal de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aquí dijeron amén. Espero que usted haya dicho amén. Ahí vamos a estar. No hay ninguna duda. Al menos que andemos con un pie, ya iba a ser el otro, con un pie más largo que el otro, con un pie como hijos de Dios y con el otro pie jugando con el mundo. Pero en este reinado universal, usted y yo vamos a estar en ese reinado como príncipes, como líderes, herederos de lo que Dios ha prometido. Así que, mi hermano, mantengámonos fieles para que cuando Cristo venga por su iglesia, usted y yo nos vayamos a la boda del Cordero y luego vengamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a defender a Israel y luego pasar al reinado universal de Jehová, que es el milenio, ¿verdad? Así que a prepararse. Vea lo que dice aquí. Los postreros tiempos significa a partir de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de el milenio, después de la gran tribulación, postreros tiempos.
La segunda venida de Cristo, usted sabe que es el evento cuando Jesucristo viene con los que estemos en la boda del Cordero a defender a Israel, que al final de los 7 años de la tribulación, Israel va a ser acorralado. Israel va a estar presto para ser destruido. Entonces viene Jesucristo en la segunda venida y nosotros venimos con él como ejército de parte con Jesucristo a defender a Israel. Estos son los postreros tiempos de los que está hablando estos versículos del 1 al 4. Cristo será nuestro juez y Señor y él nos enseñará como hoy, porque hoy nos enseña el Señor también a través de su palabra, a través de estos estudios, a través de las prédicas. Así como nos enseña hoy, nos va a enseñar en ese tiempo a seguir su voluntad. La diferencia es que todos los pueblos irán a Jerusalén. No como hoy, ¿verdad? Que el que quiere lo hace y el que no, no lo hace. Inclusive algunos creyentes lo dejan de hacer, se alejan. Pero en ese tiempo todos buscarán la enseñanza de nuestro Señor, de nuestro juez, Señor Jesucristo, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. No habrá más guerra. En el versículo 4 dice ahí que la espada se va a convertir o la van a convertir en una hoz o en una cuma, como nosotros queramos llamarle, o en un arado. Y nadie se va a estar preparando para la guerra como hoy en estos días, ¿verdad? Todos los países se están preparando con armamento, bombas nucleares para la guerra. En el reinado milenial, en el reinado universal de nuestro Señor Jesucristo, no se prepararán para la guerra, porque habrá paz durante 1000 años. La segunda parte del libro, del capítulo 2, juicio de Jehová contra los soberbios. Versículos 5 al 22. Este evento que está hablando aquí es un evento dirigido para 3 tiempos. Para el tiempo de Judá y de Israel, los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, que se entregaron a la idolatría, a la desobediencia, a los mandatos que Dios había establecido a través de la ley de Moisés. Juicio contra ellos. También es aplicable para todos aquellos en estos tiempos que no siguen la voluntad del Señor. Y usted se ha dado cuenta cómo gente poderosa ha hablado en mal del pueblo de Israel, en mal del Señor, y ha sufrido juicio. No quiero mencionar nombres para no tocar susceptibilidades, ¿verdad? Pero hemos visto mucha gente que ha estado en contra del Señor y que se ha creído más que un Dios, inclusive gente famosa como cantantes, como gente de la farándula y de la televisión o del cine, que ha caído sobre ellos juicio por ser soberbios, altivos. Entonces, el otro tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Cuando Israel haya sido rodeado, habrá juicio, tanto directamente para Israel como para las naciones que están en contra de Israel. Dios traerá el juicio que ha dicho que va a traer para aquellos que no se arrepientan. Estos versículos describen la apostasía de Judá, en primer lugar, ¿verdad? E Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en los tiempos actuales. En otras palabras, Dios va a aplicar este juicio, así como lo aplicó en el Antiguo Testamento cuando Asiria se llevó cautivo a Israel, el reino del norte, y lo dispersó. Y como Babilonia se llevó cautivo a Judá por 70 años. Toda soberbia y altivez será abatida. ¿Sí? Aquí sí quiero que leamos el versículo 11 del capítulo 2. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada,
y Jehová solo será exaltado en aquel día. Al reinado universal de nuestro Señor Jesucristo, nadie va a entrar si va con soberbia o altivez. Dios traerá juicio contra los soberbios, contra los altivos. Usted y yo debemos de estar clasificados como humildes y dependientes de Dios. Esto es con respecto al capítulo 2 del libro de Isaías. El libro de Isaías, hermanos, como lo dijimos en nuestra introducción o en las generalidades, es comparado como a una pequeña Biblia porque tiene 66 libros. A Isaías se le llamó el príncipe de los profetas y su contenido es un contenido totalmente profético. Isaías es el libro que más se menciona después de los Salmos en el Nuevo Testamento. Isaías es el que contiene más profecías sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este libro es bien rico en contenido y en aplicación, tanto para el tiempo actual como para el tiempo futuro. Si usted no lo ha leído, le invito a que lo lea 1, 2, 3, 4 veces, que lea el libro de Isaías. Capítulo 3. Para finalizar el capítulo 2, día de Jehová, es lo mismo que digamos día de juicio. Y esto también como les decía, se cumplió allá cuando el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria y Babilonia llevó cautivo a Judá. Asiria y Babilonia fueron instrumentos utilizados en ese tiempo. La perspectiva más amplia del día de Jehová, ¿qué significa esto del día de Jehová? Se refiere al tiempo de la gran tribulación. Desde los versículos 12 al 22 está hablando prácticamente de la gran tribulación, de todo lo que sucederá en ese tiempo. Y esto es paralelo a los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis. Vea usted cómo tiene paralelo Isaías con Apocalipsis, hablando del día de Jehová, que es lo mismo que digamos la gran tribulación, en la cual usted y yo no vamos a estar. Aleluya, gracias hermano Caleb. Ahora sí, capítulo 3. También encontramos dos temas en este capítulo. El primer tema es el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Tal y como lo mencionamos en el capítulo 2, con el juicio de Jehová contra los soberbios, este juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén también se aplica para 3 tiempos. Para el tiempo de los reinos del norte y del sur, Judá e Israel, como también para los tiempos actuales, como también para el tiempo futuro. Porque Judá debe de ser, una vez más, juzgada por no recibir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces aquí versículos del 1 al 15 sobre el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. El resultado del pecado es juicio. Todo pecado traerá juicio. Claro, el Señor Jesucristo nos perdona, con su sangre nos limpia y ahí somos justificados. Pero el que peca y no llega al arrepentimiento a través del Señor Jesucristo, va a alcanzar juicio. Y esto influye en toda la sociedad y en todas las personas. Porque el libro de Apocalipsis dice que estaban grandes y pequeños preparados para ser juzgados. Así que, amado hermano, debemos de alejarnos del pecado. Aquí los chicos están diciendo amén y la señora también, la pastora. Rechazar a Dios abrirá el camino a la injusticia y a la opresión. Y esto lo podemos ver nosotros actualmente en muchos países. Si un gobernante no abre camino a Dios, rechaza a Dios, la injusticia y la opresión
serán el diario vivir en su país. Por eso, hermanos, hay que pedir por nuestros gobernantes, para que ellos le abran el camino a Dios. Y entonces la injusticia y la opresión no serán el diario vivir. A los que permanecen fieles, aunque el sufrimiento esté presente, al final les irá bien. Veamos el versículo 10 de este capítulo. Isaías 3:10. En medio de este juicio, que está hablando de el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, hay una expresión de esperanza y de tranquilidad para nosotros. Mire lo que dice el versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En otro de los estudios, en el estudio del libro de los Salmos en los altares familiares, definimos quién era justo. La Biblia habla de que no hay justo ni aún uno, pero aquí el contexto de la palabra justo se refiere a aquel que se ha esforzado por cumplir los mandamientos del Señor, que se ha esforzado por ser fiel. A eso se le llama justo, no al perfecto. Se le llama justo a aquel que ha accedido al arrepentimiento, al perdón de sus pecados. ¿Cómo le irá? Le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Y ahí podemos nosotros ver, solo para leer un versículo, mira, hay del impío, el 3:11, hay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se ensoñaron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ya aquí en esta parte está hablando de la depravación del tiempo. Y hoy en día, hermanos, nuestro mundo está tan depravado, tan fuera de orden, que por eso el Señor manda juicio. Y como dijimos, el juicio no solamente es para un tiempo, se aplica para los 3 tiempos que estamos hablando. El tiempo del Antiguo Testamento con los reinos del norte y del sur, tiempos actuales y también para el futuro. Así que, hermanos, permanezcamos fieles para que el juicio no venga sobre nosotros. Juicio contra las hijas de Sión. Y al igual que en el capítulo 3, en la primera parte, los versículos 16 hasta el 4:1, está hablando contra este juicio contra las hijas de Sión. Aquí se hace una comparación de las mujeres de ese tiempo, del reino del norte y del sur, con el atavío no solamente de las mujeres hoy en día, sino que de todos aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo. Que hay un momento, que hay situaciones que a veces nos hacen inclinarnos hacia el pecado. Entonces veamos lo que podemos analizar sobre esto. Dice que la apariencia exterior inclinada al pecado predominaba en aquellos días en Judá e Israel. Lo mismo hoy, la apariencia exterior. Usted sabe que el Señor no se fija en eso. La apariencia exterior en aquel tiempo estaba inclinada al pecado. Habían alhajas por todos lados, aritos, se ponían aritos también en la nariz, en el ombligo. Como hoy, ¿verdad? Podemos ver mujeres e inclusive hombres con un montón de alhajas. No estamos hablando, hermanos, de un par de aritos, estamos hablando del extremo, ¿verdad? Del extremo, de cómo se vestían. Y hoy, cómo está depravada la forma de vestir, ¿verdad? Mujeres semidesnudas en la calle y ahora también hasta hombres semidesnudos en la calle. Depravación, pecado. Dios traerá juicio contra las hijas de Sión. Y cuando se refiere a las hijas de Sión, se refiere a su pueblo. Hermanos, alejémonos del pecado. Nosotros solo no lo podemos hacer.
Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos alejarnos. Para escapar de este juicio, que somos parte prácticamente de los lavados con la sangre de Cristo, somos sus hijos, en otras palabras, para escapar del juicio, alejémonos del pecado. La santidad interna era nula, o el pecado se había enseñoreado del pueblo de Dios. Dios exige humildad. Digan amén. Amén. Modestia y santidad en las mujeres de su pueblo y en cada uno de sus hijos. Existen algunas interpretaciones bíblicas y dicen, no, eso es para las mujeres. No, hermanos. Esto es para todo el pueblo de Dios. Se agarra la forma extravagante de vestir de las mujeres de ese tiempo para comparar el pecado que hay en los hijos de Dios. Dice hijas de Sión, pero se refiere a su pueblo. Por lo tanto, hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo, que somos pueblo de Dios, debemos de vestirnos modestamente, vivir en santidad y ser humildes. Humilde no significa que va a vestirse con la ropa más viejita. La humildad tiene que ver con la actitud de prácticamente depender solamente de Dios. Capítulo 4. El capítulo 4 solo tiene un tema: el futuro glorioso de Jerusalén. Si se recuerdan ustedes, al inicio de este estudio, de esta parte, en el capítulo 2 está el reinado universal de Jerusalén, de Jehová. Ahora está hablando del futuro glorioso de Jerusalén. Prácticamente es el mismo evento, solo que en el capítulo 2 está hablando del reinado de Jesucristo, el reinado de nuestro Dios. Y aquí está hablando del glorioso, ¿cómo decirle? De la vista gloriosa o de todo el mover glorioso que tendrá Jerusalén en el reinado milenial de Jesucristo. Y aquí sí me gustaría leer un poco sobre esto. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra. Estoy leyendo Isaías 4:2. Para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de vastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Volviendo a las hijas de Sión, también las hijas de Sión podemos decir que son los dos reinos, Israel y Judá. Reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Las 12 tribus. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, Judá, 2 tribus. También son llamadas las hijas de Sión, pero más se aplica a nosotros. Se aplica más a nosotros porque somos sus hijos, lavados con su sangre, y también se aplica al pueblo de Dios. Y aquí una vez más la vuelve a mencionar Isaías en el futuro glorioso de Jerusalén. El renuevo de Jehová son, dice, los sobrevivientes de la gran tribulación, pero que hayan sido purificados, es decir, hayan accedido y hayan aceptado el lavamiento de sus pecados para formar parte de este renuevo. Y ahí vamos a estar. Y qué bonito lo que leímos, porque dice que habrá sombra cuando haya sol, pondrá nube, así como en el tiempo de el pueblo de Israel cuando anduvo 40 años en el desierto. La nube de día y la columna de fuego
en la noche. Y así será en Jerusalén. Como ustedes saben, Jerusalén, su territorio, una buena parte de su territorio es árido y desierto. El sol pega con ganas y en la noche un frío tremendo. Así son los climas extremos en Jerusalén, igual que en el norte de nuestro planeta y en el sur también de nuestro planeta. Cuando hace sol con ganas. Y cuando llega la noche, hay un frío tremendo. Y aquí el Señor promete en que en ese futuro glorioso de Jerusalén habrá sombra en el día y hará calor y habrá calorcito en la noche para que no nos congelemos del frío. Los que salgan con vida después del juicio, dice, serán llamados santos, es decir, tendrán el carácter de Dios. ¡Aleluya! Tendremos el carácter de Dios. No habrá calor ni frío en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Cuando cesen los conflictos, ¿se acuerdan, verdad? Lo vamos a cantar ahí en la iglesia una vez más. Así que así será la nueva Jerusalén, el futuro glorioso de Jerusalén. Capítulo 5. Capítulo 5 también tiene dos temas. La parábola de la viña. Solo tiene un tema, que es la parábola de la viña. Versículo 1 al 7. Sí, tiene dos temas. Ya sabía yo que tenía dos temas. El primer tema es la parábola de la viña del 1 al 7. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño que hoy, porque estoy chiquito, que cantaba, mi mamá cantaba y oía. Ahora cantaré de mi amado el cantar. De mi amado a su viña cantaré. Y ese canto ya no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero lo vamos a buscar en internet y ahí después lo vamos a cantar. Mi tío Narciso creo que ya lo está cantando y mi tía Marina creo que se lo puede bien. Así que esta parábola está haciendo referencia al pueblo de Dios, al pueblo escogido, y especialmente a Judá, al reino del sur. Hace referencia a los dos, pero más directamente a Judá, que dice que quitó las piedras. Usted va a leer más detenidamente esta parábola, o quizás leámosla y así vamos a entenderla. Mire lo que dice la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, le había quitado las piedras, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y ahí sigue hablando de la viña y cómo Dios cuidó de esa viña para que produjera las mejores uvas, pero que al final, cuando vino la producción, las uvas eran uvas silvestres, es decir, no comestibles. Así fue el pueblo de Judá. El Señor lo cuidó, lo protegió. Cuando dice que puso una torre en medio de él para estarlo cuidando, vigilándolo. Pero al final Judá y todo el pueblo de Dios, incluido Israel, se apartó de Dios. Y en vez de llegar a ser una gran nación por todo el cuidado que Dios tenía de ella, llegó a ser una de las naciones más perseguidas y hasta el día de hoy sigue siendo perseguida. ¿Por qué? Porque no apreció el cuidado del dueño de la viña. Qué terrible. No seamos nosotros como esta gente. Dios nos ha cuidado. Dios nos ha provisto. Amén. Nos ha puesto abono. Nos ha puesto una torre alrededor nuestro para vigilarnos de los enemigos.
Dios está esperando que nosotros demos buenos frutos y que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. Esa es la forma en que nosotros podemos agradecerle al Señor por todo el cuidado hacia nuestras vidas. La viña, la casa de Judá, es decir, el pueblo de Dios. Dios hizo todo lo posible de hacer de Judá una nación justa y fructífera. Cuando dice que le quitó las piedras era para que no se ahogara, ¿verdad? Para que pudiera crecer y dar frutos. La abonó, la vigiló, la cuidó de las zorras que llegan a comerse las uvas. Pero Judá al final dio fruto no comestible. Estos versículos anticipan también la destrucción de Jerusalén y del reino del sur, Judá, en el 586 antes de Cristo, por no producir los frutos que Dios esperaba. El juicio no se pudo detener y Judá fue llevado cautivo por Babilonia por 70 años. El otro tema es los ayes sobre los malvados. La palabra ay aquí es sin H, no es de haber. Allá hay, no. Esto es de ay, me dolió. Esto significa ayes, o sea, expresión de dolor de los malvados. ¿Cuándo van a sufrir los malvados un dolor? ¿O cuándo van a decir ay? Como ya dijimos, ay o ayes es una expresión de dolor. Y en este párrafo, Isaías nombra 6 ayes. Desde el versículo 8 al 29, Isaías nombra 6 ayes, que es la señal de dolor como juicio a los pecadores. Les voy a presentar este cuadro, espero que lo alcancen a leer ahí en su celular o en la compu si van a poder leerlo. Aquí están los 6 ayes. El primer ay, los acaparadores de riquezas. Dios va a traer juicio sobre aquellos que acaparan las riquezas a costa de cualquier cosa. Acaparan terrenos, casas, empresas. Yo conozco de gente que increíble, ¿verdad? Cómo ha acaparado, cómo ha crecido su empresa y se olvidan de Dios. Lo que quieren es tener riqueza, riqueza, riqueza. Pero también conozco de gente que Dios lo ha prosperado y no se olvidan de Dios ni de los que necesitan. Seamos de ese grupo, de que Dios nos bendiga y nos dé riquezas, pero que estemos nosotros siempre siendo solidarios y velando por la obra del Señor y dándole a Dios lo que le toca. Amén. El segundo hay los que se embriagan o drogan. Dios traerá juicio sobre los borrachos, porque los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos, o de los que se drogan. Entonces sufrirán ese ay, habrá dolor porque habrá juicio contra ellos. El tercer ay, los que provocan a que otros pequen con ellos. Es decir, que no están tan tranquilos porque están pecando, sino que se jalan a otros para pecar. Como aquel, ¿verdad? Hey, probá este cigarrito. Y esto no solamente se da en el mundo, se da en la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Gente que está pecando y no quiere solamente ella estar pecando, sino que atrae a otros para que pequen con ellos. Dios va a juzgarlos. Habrá dolor porque dice, ay de aquellos que provocan a que otros pequen. El cuarto hay a los que a lo malo le llaman bueno, que a lo dulce, que a lo amargo le llaman dulce. Es como poner un ejemplo, ¿verdad? Poner un ejemplo. Hay de aquellos que dicen, no, si echarme una cervecita no es malo, es bueno para el estómago. Podría médicamente quizás alguien explicarnos eso, pero la palabra de Dios dice que no nos emborrachemos y ahí viene el pecado. Entonces le llaman bueno a lo malo. O aquellos que dicen, no, si no es malo estar oyendo música mundana. Okay. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Y podríamos poner otros ejemplos. Quizás a algunos les parecerían que son muy extremos. Pero
una cosita que no le agrada a Dios es un pequeño espacio, una pequeña puerta, un portillo para que el mal entre. Entonces, si a lo malo le estamos llamando bueno, es como que le estemos abriendo una puerta al pecado. El hay número 5, los faltos de humildad. De esos hay muchos, inclusive en la iglesia, que todavía no hemos entendido que el que debe de predominar en nuestra vida se llama Jesucristo y que debemos de dar muestras de que tenemos el carácter de Cristo. Entonces, hay de aquellos que se la pican, digámoslo así, ¿verdad? Que se la creen más que los otros. Inclusive hay gente que no reconoce el poderío de Dios. Hay gente que si se le menciona a Dios, se enojan. Hay de aquellos faltos de humildad. Y el sexto hay son para aquellos que hacen injusticia. Es decir, que no hacen las cosas en forma correcta, sino que siempre buscan el bien propio, aunque a otros les vaya mal. Si a ellos les va bien, no importa lo que le pase al otro. Esos son los que hacen injusticia. Habrá dolor para ellos. Y para finalizar, la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos va a destruir. Versículo 13 de Isaías 5. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué fue llevado Judá cautivo? Porque no conoció la palabra de Dios. Falta de conocimiento. Los reyes siempre los inclinaban hacia el mal. Los sacerdotes siempre inclinaban al pueblo de Judá hacia el mal. Y el pueblo de Judá, pues, se iba al mal. Son pocos, son contaditos los reyes que hicieron el bien y que anduvieron en la voluntad del Señor. Pero el bien o que ellos traían, reanudaban el culto a Dios y se volvían a Jehová, pero el siguiente volvía otra vez y el pueblo ya no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, leamos la Biblia. Amén. Dijo amén la pastora. Leamos la Biblia, estudiemos su palabra para que tengamos conocimiento y no perezcamos. Aleluya. La mano de Jehová siempre está extendida para perdonarnos. Digan amén. Amén. Versículo 25. Isaías 5:25 dice de la siguiente manera. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Oiga bien esto. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cuando Dios extiende su mano es para dos cosas. Uno, para destruir y otra para darte la mano y decirte ven. Pero muchas veces nosotros solamente sabemos que Dios nos extiende su mano para liberarnos, pero no acudimos a Él. Y por eso cuando la mano de Dios se extiende, mejor que sea para que nosotros la tomemos, no para que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Luego, bueno, ahí finalizamos la presentación, hermanos. Yo, hermanos, estoy aprendiendo bastante de estos estudios porque es lógico que el que enseña es el que más aprende, ¿verdad? Así que yo he aprendido mucho, hermanos, y yo espero que ustedes a través de este estudio hayan aprendido un poco. A manera de conclusión de esta parte, hermanos, de esta segunda parte del estudio del libro de Isaías, a manera de conclusión, hermanos, alejémonos del pecado. Hagamos un esfuerzo por mantenernos fieles y santos al Señor. Y trabajemos para el Señor sabiendo que su venida está cerca. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque hemos llegado al final de la segunda parte del estudio del libro de Isaías. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado.
Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Recibe la gloria por siempre. Gracias, Señor, por las palabras que tú has puesto en mi boca. Y estoy seguro, Señor, que ha llegado al corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a esforzarnos para estar siempre tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.